Buen día para todos. Mi nombre es Wilfredo Ricardo. Hoy junto con mi compañera Erika Garrido, mi compañero Gerardo Martínez y Sebastián Mercado, le vamos a hablar sobre el protocolo de los estatutos de los refugiados. Entonces, para entender esto, me voy a trasladar a hablar qué es la Convención de Ginebra, más precisamente la Convención sobre los Estatutos de los Refugiados. Y esta fue creada después de la Segunda Guerra Mundial. Esto fue para responder a las consecuencias atroces de la guerra, ofreciendo protección internacional y asistencia de las víctimas de la guerra. Esta convención determinaba quién es un refugiado, que puede pedir protección internacional a otros países y asilo en el mismo. Entonces podemos entenderlo nosotros. Refugiado, ¿qué es un refugiado? Refugiado son todas aquellas personas que se han visto obligadas a huir de su país a causa de un conflicto, persecución o violación de derechos humanos. Entonces podemos entenderlo de esta manera. ¿Qué establecía esta convención? Esta convención establece compromisos de los estados para los refugiados, pero también obligaciones de los refugiados de acatar las leyes y reglamentos de los estados donde iban a tener o a obtener esa protección. Entonces miramos nosotros. Entonces eso le estoy hablando a nivel general de la convención en 1951. Pero ¿qué pasa? El protocolo en 1967 se establece un protocolo considerando que la Convención sobre los Estatutos de los Refugiados, hecha el 28 de julio de 1951, solo aplicaba a los refugiados que han pasado a tener tal condición como resultado de los acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que después de esa fecha ya una persona no se consideraba refugiado. Había un límite de tiempo, había un límite de espacio. Ahora, a través del protocolo de 1967, desaparece y no hay ninguna limitación geográfica, porque todos estos beneficios solo se daban en Europa. Entonces se creía al comienzo que esto iba a ser algo transitorio, pero vemos que se agudizaron los conflictos internos en los países, en los estados. Entonces se tuvo que adoptar estos estatutos. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal? El objetivo principal es garantizar los derechos fundamentales de los refugiados en los países. Entonces los países contratantes, los países que aún se han adherido a esta convención, tienen que garantizar el derecho a la vida a estos refugiados. Y este derecho a la vida se puede violar cuando una persona o cuando un estado expulsa a un refugiado y lo devuelve a la frontera de su país de origen. Si esa persona salió aún allí temiendo por su vida, no puede devolverla. Por eso la expulsión de un estado, de un refugiado, se puede cuando éste representa una amenaza para la seguridad nacional, pero no puede devolverlo a su país de origen, sino que tiene que establecer todos los protocolos para que vaya a un tercer país. Los países contratantes tienen que garantizar el moverse libremente por todo el territorio a los refugiados. Tiene que garantizarle el derecho a la educación, la posibilidad de trabajar como tal, darle un trato favorable como uno de sus nacionales. No puede discriminarlo de esa manera con todos los refugiados que se encuentren en su territorio. Entonces el objetivo general es garantizar los derechos fundamentales de estas personas. Entonces a continuación mis compañeros le estarán ampliando un poco más lo que representa este protocolo. Yo en particular les hablaré de unas características que podemos encontrar en el mismo. La primera característica es el término refugiado, ya que este abarca a toda persona comprendida en el artículo 1 de la Convención y digamos que pasa a ser más genérico, porque omiten
palabras como a consecuencia de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951 y palabras como a consecuencia de tales acontecimientos. Entonces, pues claramente ya pasa a ser este término más genérico y abarcar un poco más. La otra característica que encuentro es que en el presente protocolo será aplicado por los estados partes el mismo sin ninguna limitación geográfica. Bueno, el tercer acontecimiento es que los estados partes pueden cooperar en el protocolo con el ejercicio de las funciones del Alto Comisionario de las Naciones Unidas. Pero para que estos puedan cooperar en este ejercicio deben suministrar ciertas informaciones, como por ejemplo la condición de los refugiados y el ejercicio del protocolo. Otra de las principales características es que toda controversia, todo conflicto, toda problemática que se presente entre los estados partes será resolvida por la Corte Internacional de Justicia, siempre y cuando no hayan existido o no hayan servido otros medios para el resuelve de dichas problemáticas o dichos conflictos. Bueno, otra principal característica es que todo estado, cuando sea adherido, podrá realizar reservas. Estas reservas en cuanto al artículo 4 de la convención y en cuanto a la aplicación en el artículo 1 del presente protocolo. Cabe aclarar que, como ya saben, pueden realizar reserva, pueden aplicarlas en efecto, pero también las pueden inaplicar en cualquier momento. Pero es muy importante que para inaplicarlas, primeramente se le dé conocimiento al secretario general de las Naciones Unidas. Es sumamente importante porque si no se le da conocimiento, pues claramente no se podría inaplicar. Otro de las principales características es que el protocolo estará abierto a la adhesión de todos los estados partes en la convención. Y la adhesión se efectuará mediante un depósito del instrumento y esto es mediante un poder que se le otorga al fiscal general de las Naciones Unidas. Por último, encuentro la característica que todo estado parte podrá denunciarlo en cualquier momento, mediante la notificación dirigida al secretario general de las Naciones Unidas. Y dicha denuncia dará efecto un año después que el secretario general de las Naciones Unidas pues lo haya recibido. Ya eso es todo, muchas gracias. Buenas, mi nombre es Gerardo Antonio Martínez Borja. Voy a hablar sobre el protocolo del Estatuto de los Refugiados, pero desde el punto de vista de la regulación y la relación que existe en nuestro país. Bueno, primeramente hay que partir del artículo 189 de nuestra Constitución Política, donde nos dice que son competencias del presidente porque es jefe de Estado, jefe de gobierno, máxima autoridad administrativa, dirigir las relaciones internacionales, nombrar agentes diplomáticos, celebrar con otros estados y entidades de derecho internacional tratados y convenios que serán sometidos a la aprobación de nuestro Congreso de la República. Bueno, en nuestro país existe una diversa regulación o una variedad de regulación sobre los refugiados. Primeramente tenemos la ley 35 de 1965, que fue la que le abrió las puertas a nuestro país al estatuto o a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados en Colombia. Posteriormente tenemos el decreto 2840 del 2013, por el cual se establece el procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado. Y tenemos el decreto reglamentario 1067 del 2015. Estos dos decretos, como el del 2013 y el 2015, están relacionados. Ya sabemos que un refugiado es aquella persona que llega a un país, que sale de su país de origen y llega a un país extranjero por una condición de temeraria, bien amenazado, tiene una ideología distinta a su país de origen y el país extranjero lo recibe para proteger su integridad física, la de él y de su familia. Bueno, pero ¿quién es la entidad encargada de estos procesos? Bueno, la entidad encargada es la Comisión Asesora para la Determinación y la Condición de los Refugiados. Está integrada por el Viceministro de Asuntos Ministeriales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Viceministro de Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores, Director de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores
y el director de Derechos Humanos y el director de Asuntos Migratorios en Colombia. ¿Cuál es la función de esta comisión? Recibir las solicitudes, estudiarlas, entrevistar personalmente al solicitante y si este solicitante cumple las condiciones necesarias, se dará vía a la expedición del salvoconducto por Migración Colombia. Salvoconducto que tiene una duración de 3 meses y podrá ser prorrogado por el mismo término. Bueno, al momento de que una persona entre a nuestro país por los medios de transporte, ya sea marítimo, fluvial, aéreo o terrestre, deberá presentarse ante las oficinas de Migración Colombia de cualquiera de las fronteras donde haga el ingreso a nuestro país, expedir la solicitud. Esta solicitud deberá ser tramitada al despacho del viceministro de Asuntos Ministeriales del Ministerio de Relaciones Exteriores en el término 24 horas. Entonces nos surge una pregunta: ¿qué debe contener esta solicitud? Entonces, nombres y apellidos completos del solicitante y de sus beneficiarios, fotocopia del pasaporte y la identidad original de este ciudadano extranjero. En caso de que no exista una identidad original, se recibirá la declaración bajo la gravedad de juramento, fecha y forma de ingreso al país, dirección, correo electrónico, teléfono. En caso de que estas tres direcciones, correo electrónico exista un cambio, el extranjero haga un cambio en esto, deberá ser informado al Ministerio de Relaciones Exteriores. El relato escrito, detallado, puntual del por qué ingresó a nuestro país. Fotocopia reciente de 3x4 y finalmente la firma del interesado. Muchas gracias. Mi nombre es Sebastián Mercado y en este espacio les hablaré un poco acerca de la Agenda 2030 y lo que tiene que ver esta con los refugiados. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible consiste en una declaración con 17 objetivos y 169 metas asociadas, la cual busca asegurar que todas las naciones y todas las personas en todas partes sean alcanzadas e incluidas en los logros de estos objetivos. Esta agenda implica un compromiso universal y común, puesto que cada país va a enfrentar objetivos específicos en la búsqueda del desarrollo sostenible y, como bien se sabe, estos tienen plena autonomía de las actividades económicas, de sus recursos y sus riquezas, lo cual utilizarán para fijar sus propias metas nacionales apegándose a los objetivos de desarrollo sostenible, que además de poner fin a la pobreza en el mundo, incluyen, entre otros puntos, erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria, garantizar una vida sana y una educación de calidad, lograr la igualdad de género, asegurar el acceso al agua y a la energía, promover el crecimiento económico sostenido, adoptar medidas urgentes frente al cambio climático, promover la paz y facilitar el acceso a la justicia. Si bien estos principios en los que se basa la Agenda 2030, en particular el no dejar a nadie atrás y garantizar los derechos humanos de todas las personas, proporcionan una base de inclusión poderosa, en la cual implícita y explícitamente se manifiesta la necesidad de incluir en ella a los refugiados. ACNUR, es decir, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, manifestó estar firmemente comprometido con esta agenda para el desarrollo sostenible, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre del año 2015, afirmando: vamos a cooperar internacionalmente para garantizar una migración segura, ordenada y regular, que implica el pleno respeto de los derechos humanos,
y el trato humano de los migrantes independientemente de su condición migratoria, de los refugiados y de los desplazados. Y en el párrafo 4 de esta agenda se promete que nadie quedará rezagado y que se alcanzarán los objetivos y metas para todas las naciones y pueblos y todos los segmentos de la sociedad. Así también el párrafo 23 establece que aquellas cuyas necesidades se reflejan en el programa incluyen a todos los niños, jóvenes, personas con discapacidad, de las cuales más del 80% viven en estado de pobreza, personas que viven con VIH-Sida, personas mayores, pueblos indígenas, refugiados e internamente, personas desplazadas, inmigrantes. Resolvemos tomar nuevas medidas y acciones efectivas de conformidad con el derecho internacional para eliminar los obstáculos y limitaciones, fortalecer el apoyo y satisfacer las necesidades especiales de las personas que viven en zonas afectadas por emergencias humanitarias complejas en áreas afectadas por el terrorismo. En estos, como en muchos otros objetivos, se menciona la importancia que tienen estos para con los refugiados, fundamento para que el protocolo y la defensa de los derechos humanos de los refugiados sean debidamente protegidos. Muchas gracias.